¿Qué tal? Le damos la bienvenida a un nuevo encuentro digital que organiza el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca y en el que hoy vamos a tener como protagonista al recién reelegido delegado de la Junta de Comunidades en la provincia de Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, al que paso ya a dar la bienvenida a nuestras instalaciones. Bienvenido. Muchas gracias por vuestra invitación. Y estos días de julio con mucho calor, pero la actividad continúa. Sí, efectivamente, estamos en una actividad en este momento importante. Se suele asociar a calor y estos meses con inactividad o parón, pero el Gobierno de Castilla-La Mancha no ha parado nunca durante estos 4 años y mucho menos ahora que estamos en el tránsito de estos 4 años anteriores con la conformación de un nuevo gobierno que en sus distintas ya fases se está culminando. Ya empezó con el Consejo de Gobierno, con los consejeros, directores generales, ahora delegados provinciales y por lo tanto estamos ajustando los equipos, en este caso durante este verano. Por lo tanto, estamos trabajando a pleno rendimiento como se merecen los ciudadanos. Los ciudadanos no pueden entender que haya una administración que esté de vacaciones. Eso nunca ocurre y mucho menos ahora. ¿Cómo asume esta responsabilidad que de nuevo le hace el presidente Emiliano García Paje, otra vez de volver a ser el delegado provincial de la Junta en Albacete? Bueno, evidentemente si dijera que con la novedad del cargo, no, porque son 4 años ya anteriores, pero sí con la responsabilidad de que el trabajo, que no ha sido únicamente de quien les habla, el delegado provincial del Gobierno de Castilla-La Mancha en Albacete, sino que ha sido un equipo el que hemos tenido y hemos estado trabajando durante estos 4 años en la sede de Casa Perona, una gente muy preparada que ha estado siempre coordinando, que era nuestra labor y sigue siendo nuestra labor, coordinar antiguamente todas las direcciones provinciales que el Gobierno tiene de las distintas consejerías, ahora son delegaciones, pero sí que es con la responsabilidad, como le digo, de que esta nueva etapa hay que seguir también pues con ese empuje que el presidente le ha imprimido a estos 4 años anteriores, donde decía que era una etapa de recuperación y que ahora venía una etapa también de crecimiento. Por lo tanto, tenemos que tener muy claro que el listón era muy alto y sigue siendo muy alto. Por lo tanto, con esa responsabilidad de que es una continuidad, pero no es una autocomplacencia en el trabajo bien hecho de años atrás, sino en el trabajo que queda por hacerse. 4 años atrás se le ha nombrado por primera vez delegado provincial de la Junta en Albacete. 4 años después, ¿qué es lo que destacaría del cargo? Bueno, nuestro presidente nos marcó muy claro desde el inicio en esta etapa lo que había que hacer y el primero que se puso a hacerlo fue el propio presidente. Redoblar todos los esfuerzos porque los castellano-manchegos, en este caso los albaceteños, no se podían permitir una etapa 2011-2015 donde la palabra más recurrente, porque era una realidad que existía, era la de los recortes. Los recortes que protagonizó Cospedal y que protagonizó por lo tanto el Partido Popular. Recortes en materia de sanidad, de educación, paralización de infraestructuras, aumento de las listas de espera, la dependencia prácticamente fue olvidada y el presidente nos dijo que había que hacer un trabajo muy ingente para recuperar la confianza en las administraciones, en la institución, en este caso en la Junta de Comunidades, que los ciudadanos habían perdido porque no veían a una administración cercana en esos tiempos del Partido Popular. Y hubo que hacer un impulso muy fuerte. Y desde el inicio el presidente nos marcó muy claro qué había que hacer: recuperar. Y por lo tanto reabrimos escuelas rurales, pusimos funcionarios a eliminar la lista en gran medida de la lista de dependencia, empezaron también a incorporarse más profesores, más médicos y a trabajar. Por lo tanto, ahora es lo mismo. El presidente nos ha dicho muy claro en qué consiste esta nueva etapa. Digamos que esa política de choque inmediata, de apostar por esas políticas de eliminar los recortes, ahora tiene que darnos también una nueva etapa de recuperar, pero ya para crecer también. Y por eso, si hemos conseguido un plan extraordinario por el empleo durante esos 4 años pasados de 60.000, ahora nos dice el presidente, ahora 100.000. Lo pongo solo como un ejemplo. ¿Por qué? Porque cuando alguien promete, luego después tiene que llevar su promesa a las urnas. Y los ciudadanos tienen que decidir si lo que les prometió era verdad o era mentira. Si era mentira, no le votarán. Y si era verdad, le votarán. Y en este caso hemos pasado por esa prueba el presidente de que dijo lo que iba a hacer, que lo ha cumplido y hoy tenemos una mayoría absoluta, 19 de 33 diputados regionales. Ahora, volver a prometer es sobre la base de haber cumplido la promesa inicial. Por lo tanto, ahora tenemos que seguir esforzándonos porque esta nueva etapa sea como él ha considerado una segunda parte de un partido donde ya
podamos decir que crecemos y que conseguimos las metas que los ciudadanos nos demandan. Antes de pasar a detallar algunas de las medidas que en este primer momento se van a llevar a cabo por parte del Gobierno regional, me gustaría preguntarle si en alguna ocasión ha tenido una intención de acercarse un poco más a Toledo, a alguna consejería incluso por parte del presidente, ¿o no? Es una pregunta demasiado indiscreta, y además utilizando un medio de comunicación. Y entonces no la eludo, pero si hubiese sido así, desde luego ahora no me corresponde, recientemente nombrado y en la confianza del presidente, sacar ninguna vieja historia o reciente historia. Yo creo que lo importante es que en este momento el presidente ha pedido y ha querido que gran parte de su equipo, como él decía, este refrendo es del presidente y yo entiendo que es casi al 100% de él, pero él quería compartirlo con todos los que estaban en su entorno, en su equipo, directores generales, consejeros, delegados, y yo creo que en este momento lo importante es que ese camino, él ha pedido que se continuara, una continuidad, y si eso, yo no me gustaría hablarlo porque va a parecer que puedo poner una polémica encima de la mesa. No, yo creo, estoy muy orgulloso de que el presidente confíe en nosotros y en mí en particular. ¿Se ha quedado con alguna medida o alguna actuación que le hubiera gustado que se hubiera llevado a cabo en la anterior legislatura hace 4 años, así especialmente, y por la que ahora quizá luchará o reivindicará de forma especial? Bien, es verdad que se ha hecho mucho y prácticamente con el mismo dinero que tenía otra administración como la del Partido Popular. ¿Y eso cómo se hace? Si se hace más y prácticamente con lo mismo, aunque hay algo más de dinero, pero ¿por qué? Porque hemos revertido ciertas políticas. Los conciertos sanitarios, los conciertos que hacían que muchos castellanomanchegos se marcharan a otros hospitales de otras comunidades autónomas y había que pagar mucho dinero por ellos, eso se revertió y por tanto teníamos una mayor capacidad, pero fruto de esa reorganización también de los ingresos y cómo producir los gastos. Pero todo efectivamente no se ha culminado y todo aún no está hecho. Por lo tanto, a mí me hubiese gustado, quizás, pero era muy complicado. Cuando se decía, por ejemplo, que en materia educativa teníamos que intentar tener todos los colegios de la provincia de Albacete lanzados, pues lo hemos conseguido a un 80%, ojalá hubiese sido un 100%, pero partíamos de cero. El Partido Popular se olvidó y metió en un cajón el colegio de Casas Ibáñez. Hoy me gustaría que estuviera funcionando, haya abierto ya, pero quedan 3 meses. Lo activamos, 2,5 millones de euros y ahí está. Apenas a 3 meses de finalizar su obra. El de Villamalea exactamente igual. Me hubiese gustado que estuviera ya, pero de cero y de un cajón lo sacamos. Costó mucho tiempo volver a redactar otra vez el proyecto y en apenas 7-8 meses estará acabado. El colegio de universidad, también en esa secuencia, es que tenía que haber estado hecho hace mucho tiempo y ahora estamos ya a un 40%. Le digo todo esto porque hemos tenido que hacer un esfuerzo de que ningún proyecto estuviera escondido, paralizado o olvidado, y ojalá hubiésemos podido imprimir un ritmo mucho más alto, pero ha sido fruto del convencimiento de que era necesario hacerlo, no paralizarlos, no recortar y activar. Claro que cuando alguien dices, la lista de espera son menores, sí, pero mientras que hay lista de espera, es una lista que tenemos que combatir y siempre tienes que perseguir la utopía y en ese sentido todo no está hecho, pero sí que está todo en marcha, muchas cosas concluidas y ojalá el ritmo pues también a lo largo de estos próximos meses lo podamos imprimir muy alto para que vayan siendo todo poco a poco una realidad. ¿Qué nos puede avanzar sobre la infraestructura sanitaria del Hospital de Albacete que es tan demandada desde hace muchos años? Sí, efectivamente, siempre, me repito un poco, pero es que es necesario para responder una pregunta tener el antecedente siempre claro. Es decir, aquí partimos de que en el año 2007 se aprobó un plan funcional con el acuerdo de los profesionales sanitarios de cómo hacer ese nuevo hospital dentro de la parcela que todo el mundo quiere que esté junto a medicina. Y efectivamente se empezó la obra en 2010, se estaba de obra, 2011 y 2012 el Partido Popular Cospedal decidió paralizar la obra. ¿Qué significó esto? Que en el 2015 lo primero que hemos tenido que hacer es indemnizar con más de 4 millones de euros a la empresa que la apartaron del trabajo y finalizar la primera fase, que era la unión entre la Facultad de Medicina, completar la pasarela y el complejo hospitalario, y la parte de la entrada, y también adecentar toda la zona del nuevo parking que después se acabará la segunda fase. Eso es lo primero que tuvimos que hacer y empezar con un nuevo plan funcional, porque resulta anacrónico que cuando se firma un convenio fruto de un contrato de una obra que nace de un pliego que a su vez nace de un plan funcional, pasado tantos años, resulta anacrónico.
hemos empezado a redefinir con los profesionales ese plan funcional, ya está totalmente concluido. Dentro de unos meses empezará el proceso de licitación de la obra. 104 millones de euros, está ya el compromiso de ese gasto plurianual dentro del Consejo de Gobierno, por lo tanto es irreversible, y además ya estamos trabajando en la primera parte, que es eliminar la que es la zona del CAS. Ya se ha hecho una obra de hundimiento, aún no ha finalizado, y por lo tanto tendremos un nuevo hospital dentro de la parcela. Los más de 400 profesionales, restaurantes, comercios que reivindicaban que el hospital no se fuera, que nosotros le garantizábamos que no se iba a ir, están muy contentos porque hablo con muchos de ellos de que el hospital nuevo esté en el sitio que siempre ha debido estar, que es donde está. Y tendremos ese nuevo hospital con esa inversión de 104 millones y actuaremos sobre el 75% del hospital actual para aumentar los quirófanos, para aumentar las camas y aumentar la calidad que, aunque es buena, se necesita en nuestro hospital. ¿Lo vamos a tener ya listo esta legislatura? En el 2003 yo creo que podemos decir que está acabado, prácticamente acabado. 2023. Sí, efectivamente. 2023. El gobierno de Emiliano García Paje ha anunciado ya un nuevo plan de empleo previsto para el mes de septiembre, si mal no recuerdo, pero en este sentido, y hablando ya de crear una situación que favorezca la inversión de empresas como generadoras de empleo de calidad y estable, ¿cómo se va a actuar? Bien. Nosotros pusimos en marcha dos medidas muy claras. El presidente dijo en su toma de investidura en la anterior etapa que si en agosto de 2015, y tomaba posesión en julio, no se empezaba a poner en marcha el plan extraordinario por el empleo, comprometía hasta su propio puesto. Y también que creara una medida para fomentar y apoyar a las empresas. Y eso se cumplió, una cosa y la otra, porque en agosto ya teníamos las bases de la convocatoria del plan extraordinario. Y meses después se creó el instrumento, el programa Adelante, dentro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo. Un programa Adelante, que une esfuerzos de fondos europeos con fondos propios de la Administración regional, que de forma transversal puede producir financiación. Activamos más de 94 millones de euros y vamos colocando paquetes de inversión de una forma, cuando se agotaba uno, otro, de en torno a 20 millones de euros cada uno de ellos. También ayudas a la internacionalización, a la comercialización y a la modernización. Y esto está funcionando de los 3 años. Ahora, ¿qué hacemos? Donde eran 60.000, vamos a iniciar este nuevo plan extraordinario viajar hacia los 100.000. Por lo tanto, ya tendremos en septiembre las bases de la convocatoria. En apenas unas semanas tendremos ya el borrador, podremos empezar a verlo, para que entre septiembre a octubre podamos ya tener los ayuntamientos la posibilidad de empezar con los trámites para esa primera tanda, que estamos hablando de 50 millones de euros, para empezar con ese plan extraordinario, para seguir continuando con esa labor de contratar a personas que están en riesgo de exclusión social, personas que no tienen un empleo, personas que tienen que recualificarse. Pero esas son para las personas desempleadas. Por eso se ha reducido el desempleo mucho en Castilla-La Mancha, más que la media en otras comunidades autónomas. Pero también me he preguntado la otra medida, para las empresas que ya existen o para la instalación de empresas que puedan venir. Efectivamente, el programa Adelante va a ir sacando periódicamente también convocatorias para seguir apoyando esos proyectos de inversión. Y por tanto eso no es que se hizo para 3 años, sino que tiene una prolongación del programa Adelante con esas 5 paquetes de medidas a lo largo del futuro. Con una particularidad: las empresas que por tamaño incluso pudieran venir y ya por sí, va a quedar un poco se podía comer toda la convocatoria, pues siempre hay una posibilidad de una forma extraordinaria de declarar proyectos de singular interés e incluso firmar proyectos de apoyo extraordinario a algunos tipos de este tipo de actividades. Ya ocurrió hace años aquí, cuando llegó Eurocopter, está ocurriendo en otros lugares de la región. ¿Por qué no aquí? Son los empresarios los que deciden. Tenemos las mejores comunicaciones, tenemos la cercanía con el Levante y estamos también con las comunicaciones también muy cerca del centro. Actualmente tenemos un tejido empresarial muy potente. La mayor concentración de empresas y capacidad económica está aquí en Campoyano. Cuando dicen otros, bueno, es que hay empresas que se van a otro sitio. Nosotros es que las tenemos. Es que se está creciendo. Nosotros que ya hemos crecido. Nosotros que estamos por encima en tejido productivo,
por encima de muchos rincones de la región. Es verdad que el corredor de la Sagra en Toledo o también en Guadalajara, el de Henares, está creciendo mucho por la cercanía a Madrid, pero nosotros mantenemos un tejido productivo muy potente y además estamos creciendo en sectores también estratégicos paralelos, como puede ser, por ejemplo, el tema de servicios, el tema de la hostelería, el tema del turismo. Estamos creciendo mucho. El sector agroalimentario, aquí tenemos una posibilidad de crecimiento todavía en este sentido, porque tenemos agua, aunque muchas se la lleven y estamos luchando para que eso no sea así, podemos todavía transformar muchas hectáreas de regadío, sobre todo en la Sierra del Segura y también en la zona de Alcaraz, para poder potenciar más nuestros productos y transformar y sacarle más valor añadido. No producir, pongo un ejemplo, pero por ponerlo, producir una cebolla y que se la lleven a Valencia y la comercialicen. No, producir la cebolla y transformarla aquí. Tenemos una gran capacidad de crecimiento, apoyo a las personas empleadas, pero también apoyo decidido a las empresas que puedan venir y sobre todo a las que están ya. Política transversal también como medida para terminar o para paliar un poco la despoblación que sufren nuestros pueblos de Albacete. Sí, mire, el presidente en esta nueva etapa estableció unas líneas de trabajo que ya se venían llevando a cabo en el gobierno de Castilla-La Mancha, pero si cabe ha querido visibilizar mucho más. Y me refiero a varias, y muy en concreto, la creación de una figura de un alto comisionado directamente adscrito a vicepresidencia para la lucha contra el despoblamiento y que luego tuviera una ramificación en las distintas provincias. ¿Por qué? Porque esto no es una consejería, es una estrategia y debe ser transversal al resto de consejerías y que cuando las consejerías actúen tengan esa perspectiva que evidentemente de que para ir a evitar el despoblamiento hay que invertir si cabe un poco más siempre donde se necesita más, en las zonas despobladas. Por lo tanto, cuando Sanidad invierte, se tiene que acordar de los más pequeños, de los consultorios más pequeños, que aunque sean competencia municipal, hay que ayudarles. Cuando hay que activar recursos sanitarios en materia de transporte, pues hay que apostar por el mundo rural. Pongo como ejemplo, pero es una estrategia global. Luchar contra el despoblamiento es una estrategia de todo el gobierno y de todos los departamentos del gobierno. Y todos son importantes. ¿Qué tiene que ver que la educación pueda combatir el despoblamiento? Sí, muy sencillo. Tuvimos que reabrir escuelas porque nadie se queda en un sitio donde no hay escuela. Es evidente. O que no llegue el profesor, o que en un mundo rural porque es que una ratio muy baja, hay muy pocos niños. No, hay que olvidarnos de las ratios y poner todo lo que sea necesario de recursos educativos. Esa es una medida transversal para luchar con despoblamiento, al mismo tiempo que de forma también transversal lo que era la apuesta por la igualdad, con un instituto, en este caso de la mujer en Castilla-La Mancha, se ha dado la categoría de Consejería de Igualdad, también para introducir de forma transversal el concepto de igualdad en todos los órdenes del gobierno regional. Y de igual manera la tercera pata que se crea en ese sentido es la apuesta por el medio ambiente. Medio ambiente, la sostenibilidad estaba repartida en varias consejerías. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, el consumo? ¿Por qué consumo se incorpora ahí? Es que el consumo responsable protege nuestro entorno natural. Por lo tanto, es combatir y luchar por el desarrollo sostenible. Por lo tanto, se ha creado una consejería exclusiva de medio ambiente y de sostenibilidad. Quiero decir que se ha hecho un gran trabajo, pero el presidente no se queda en la autocomplacencia de lo bien hecho, sino que se le da categoría, digamos, de transversalidad tanto al medio ambiente, la igualdad o la lucha con el despoblamiento. Por tanto, seguimos trabajando, pero seguimos constantemente, el presidente lo tiene muy claro, y es que continuamente hay que estar innovando y ganándonos el futuro. El agua también toma especial consideración esta legislatura. La Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, ahora se llama Consejería de Agricultura y Agua también, sí. Se le denomina así, y es un problema también que usted lo sabe bien, afecta a muchísimos agricultores y ganaderos de aquí de nuestra provincia. Claro que sí. En esa reestructuración del gobierno agua, digamos que estaba residenciado en fomento, porque siempre asociamos fomento, agua, inversiones, obras con agua. Y el presidente ha querido dejar claro que una cosa son las inversiones, las carreteras, nuestras infraestructuras básicas, pero otra cosa también es el agua como medio de vida y de progreso. Y la transformación de secano a regadío y la posibilidad de que el agua llegue de calidad a todos los rincones de la región. Por eso la ha querido residenciar en la Consejería de Agricultura y Agua, porque tiene una importancia capital.
Por supuesto que seguiremos combatiendo el hecho de que el trasvase es una infraestructura totalmente anacrónica que se hizo en tiempos de la dictadura. Si hoy se tuviera que hacer, no se haría nunca. Que está esquilmando una zona muy determinada como son los ayuntamientos, los municipios ribereños del Alto Tajo, y estamos luchando y combatiendo contra él, recurriendo a todos los trasvases, y esto es una medida de presión para que pues se respeten los derechos. Pero también en esta etapa hemos recurrido todos los planes de cuenca de los distintos planes hidrológicos que el gobierno y el Partido Popular intentaba aprobar sin ninguna resistencia, el del Júcar, el del Segura, el del Tajo, el del Guadalquivir. Los hemos recurrido todos. ¿Por qué? Porque no se nos daba voz. En las confederaciones hidrográficas, que es una gran mole administrativa, no hemos tenido el peso suficiente como región y como territorio para reivindicar un reparto justo del agua. No queremos quedarnos con el agua y que otros, si la necesitan, no tengan. Lo que queremos es que nuestra agua, que es nuestra, utilizarla nosotros con carácter prioritario y por lo tanto también ejercer un efecto solidaridad en aquella agua que podamos mandar a otros lugares, pero no siempre al revés. Lo que sobre para nosotros, no. Es que el agua es nuestra, lo que sobre será para otros. Pero yo creo que debe ser sencillo un acuerdo en esta materia de agua. A modo de que el nuevo Ministerio de Transición Ecológica vaya poniendo en funcionamiento las desaladoras, aumentará la capacidad, la tenencia de hectómetros en las regiones donde nosotros mandábamos esos hectómetros. Eso significa que de forma automática y como consecuencia a mayor incorporación de agua de desaladoras, menos agua tendremos que enviar, pero no solamente se trata de menos enviar, que también, sino de utilizarla. Garantizar el consumo de calidad a través, por ejemplo, de la implantación de forma definitiva de la tubería de Manchega, que llegará agua de calidad a todos los rincones de una gran parte de nuestra región, pero también provocar sustitución de bombeos y también provocar transformación en hectáreas que son de secano en regadío, con esa mayor capacidad de autogestión de nuestros recursos que es el agua. Por tanto, esto va a ser una carrera, pero que la vamos a ganar. Irreversiblemente se está consiguiendo, pero tenemos que seguir intentando que se haga del agua se haga un recurso vital para nosotros. ¿Qué nos puede avanzar también en materia de infraestructuras de carreteras próximas que se vayan a llevar a cabo aquí? No sé si hay alguna planificación. Sí. Recientemente esto se ha hecho una secuencia durante también, es que estamos hablando a veces, parece que nos repetimos o que utilizamos el mismo argumento para todo, para la sanidad, para la educación, para los servicios sociales o para infraestructuras en materia de que hemos revertido los recortes, pero es que cuando ponemos los ejemplos es que es la pura verdad. En estos 4 años lo primero que tenemos que hacer en esta materia de carreteras es llegar a un acuerdo con la empresa que tenía la carretera que era de Nerpio hacia Letur, y lo decía muy claro la empresa: o recuperamos la obra que me adjudiqué hace 4 años o me tenéis que indemnizar. Preferimos acabar la carretera. Y por lo tanto, 11 millones de euros y acabamos esa carretera que otros habían paralizado. Estamos trabajando en eliminación de puntos peligrosos, como por ejemplo el otro día estuvimos en Tarazona, o los refuerzos en carreteras que son muy necesarios y que visitaremos muy pronto. Ya se ha acabado el de Yeste hacia Peñarrubia, o ahora también hacia la Sierra de Alcaraz a su paso por el Salobre, y por ejemplo también obras que quedan paralizadas, carreteras que decían que era un coste innecesario que tuviera una carretera digna, por ejemplo la ciudad de Viveros que son apenas 300 habitantes, pero es que no es la carretera de Viveros de algo más de 1,5 millones de euros para ellos, es que es una carretera para la comarca. Eso lo hemos hecho y lo estamos haciendo. Y ahora estamos también con los proyectos, por ejemplo, para continuar con esa carretera que era de Nerpio-Letur, la siguiente fase. Estamos en fase de proyecto, lo saben muy bien los ciudadanos de Nerpio. Y estamos también preparando lo que son esa parte que tiene que ser con esa presión que tenemos que ejercer y que afortunadamente el Ministerio en esta ocasión sí nos está acogiendo, de continuar con la obra de la A32, la de Albacete hacia Jaén, hacia Linares. Los tramos de la provincia de Jaén están más avanzados, algunos ejecutados, otros en fase de licitación, otros en fase de expropiación. Los nuestros, algunos están en estudio de viabilidad, y también estamos en la fase donde tenemos ya prácticamente gran parte de los tramos con proyecto y se está ejecutando un proyecto, una parte que es la circunvalación de Albacete. Con el Ministerio estamos trabajando para que se acelere, que los próximos años se vayan aumentando esos tramos para que poco a poco se una de forma definitiva esa infraestructura, que es una autovía que no es competencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, pero que sí que tenemos que empujar para que lo sea. O, por ejemplo, también estamos pidiendo que se cumpla el compromiso que se hizo en el año 2007 respecto de la nacional
que unía y que une Albacete con Cuenca para hacerlo una vía de alta capacidad, porque era del Estado, una carretera nacional, nos la daba la Junta para que hiciéramos una autovía, una vía de alta capacidad, mientras que nosotros dábamos también una carretera que era titularidad de la Junta, que era de Tarancón hacia la Alcarria, hacia Guadalajara, para que hicieran su parte el Ministerio. El Ministerio nunca hizo nada, nosotros llegamos a tener el proyecto, a adjudicar 2 de los tramos, y nos pasó lo mismo. Llegó Cospedal y lo paralizó. ¿Qué tuvimos que hacer? Pagar 4,5 millones de euros sin haberse echado ni un solo metro cúbico de asfalto en ningún sitio. ¿Qué estamos haciendo ahora otra vez, 4 años después? Hemos tenido que recuperar esos proyectos, volver a redefinir las distintas opciones y posibilidades que hay de trazados para licitar cuando se pueda, y desde luego quizás a lo mejor no es exactamente con el mismo importe de hace 9 años, pero sí que al final tendremos que ver esa carretera hecha, pero siempre también que el Ministerio cumpla su parte, porque si llegas a un acuerdo a 2 partes, uno cumple y otro no, pues eso no se entiende. Aquí en Albacete tenemos pendiente también la construcción del nuevo conservatorio de música. Sí. No sé si va a estar también listo esta legislatura o cómo. Sí, se ha avanzado mucho hasta el punto que firmamos un preacuerdo con la Diputación Provincial para que nos cedieran las instalaciones parcialmente, las instalaciones de la UNED, y también gran parcela, no instalaciones ya hechas, sino también suelo para construir ahí el conservatorio. Había dos reivindicaciones fundamentales en el conservatorio. Había falta de material, se necesitaban muchas cosas en el conservatorio que no se atendían. Se ha empezado a adjudicar, se está dando ese material que reclamaban y se está avanzando en el proyecto para la construcción. Tenemos ya ese preacuerdo con la Diputación, que al final tendremos que firmar escritura, pero ya tenemos el proyecto. El proyecto está totalmente definido, del estudio de necesidades y el proyecto, para que se pueda empezar la licitación. Por tanto, yo creo que a lo largo de 2020, si finalmente no hay otra posibilidad, se firma de forma definitiva esa cesión porque se necesita también hacer una segregación de la parcela y tenemos el proyecto, pues se licitará. Por tanto, también el conservatorio está en esta legislatura. No sé si vaticina una legislatura tranquila, por así decirlo, debido a la mayoría absoluta con la que cuenta García Paje en las Cortes. Desde luego, lo que le ocurrió al presidente, que él siempre hace un poco un símil y hace una broma, pero es que fue verdad, de que todavía tiene la herida en la espalda de la intercostal, cuando se pactó con Podemos, se pactó un presupuesto, se llegó a un acuerdo y esa misma mañana, cuando se fue a votar, se fue al traste el acuerdo. Eso no va a ocurrir, evidentemente. Los ciudadanos han querido estabilidad, y además han querido esta estabilidad, no otra estabilidad. La estabilidad de un presidente que ha sido cercano, que ha estado presente en todas las políticas necesarias para esas cuotas de crecimiento de los ciudadanos, y por tanto eso es muy difícil que vuelva a ocurrir. Desde ese punto de vista habrá tranquilidad, pero el presidente lo ha dicho también. El hecho de tener una mayoría cualificada que nos la ha dado los ciudadanos no significa que tengamos que huir del diálogo. Aquí hay muchas cosas que hablar con el Partido Popular, con Ciudadanos y con otras formaciones políticas, porque siempre, aunque se tenga mayoría, no hay que abusar de ella ni utilizarla. Hay que permitir el diálogo y que sea también un trampolín de acuerdo para que llegara a grandes acuerdos en esta tierra. Por tanto, eso es lo que queremos. Habrá tranquilidad, pero habrá voluntad de diálogo y voluntad de acuerdo. Por lo tanto, yo creo que lo que vaticino es que vamos a conseguir para esta tierra pues esos logros de crecimiento que nos hemos ganado porque hemos convertido lo que era una política de ir para atrás, de recortar, a estabilizarnos y ahora la posibilidad de crecer. Se está trabajando ya también en la elaboración de los presupuestos de cara al año que viene también. Se está preparando, pero hay un pequeño condicionante en el temporal, y es el siguiente. Los presupuestos de una comunidad autónoma tienen que tener un horizonte muy claro y un basamento muy claro en lo que son los presupuestos generales del Estado, porque gran parte de los ingresos que provienen de presupuestos de las comunidades autónomas provienen de un sistema, de un mecanismo de financiación que, por cierto, los presidentes de comunidades autónomas están reclamando que se modifique para que se suba la participación en los tributos del Estado para tener una mayor capacidad económica y financiera, que yo creo que eso al final el gobierno de Pedro Sánchez sí que lo tiene claro y llegaremos a ese acuerdo, y hay que conocer exactamente cuáles son las partidas y las cantidades y las políticas nacionales, porque eso condiciona en gran parte los presupuestos de las comunidades autónomas. Pero tampoco debe ser una excusa para que, si no está definido el presupuesto a nivel
estatal general, por lo que todos sabemos la situación de bloqueo que los partidos en este caso están intentando, que yo creo que al final no conseguirán, a el gobierno de Pedro Sánchez, pues que nos sirva de excusa para no tener presupuesto. Se está trabajando en el presupuesto de 2020 y yo espero que también tengamos pronto también un horizonte claro a nivel estatal para poder complementar este presupuesto. Por tanto, será expansivo en la medida que se pueda ser, pero también se tendrá que ser muy vigilante de lo que pueda ocurrir en España. ¿Cómo valora la situación que se está viviendo a nivel nacional que condiciona precisamente lo que usted dice? Pues la verdad es que es poco entendible, porque cuando los ciudadanos se manifiestan democráticamente y deciden que, aunque haya una fragmentación del voto y por lo tanto las fuerzas políticas todas reciben un apoyo considerable, pero hay una, como es el caso del Partido Socialista, que recibe un apoyo mucho más mayoritario que el resto, más de 7 millones de votos, un crecimiento de más de 2 millones, un crecimiento de diputados de 80 y pocos a 123. Eso es un mensaje muy claro de la ciudadanía, que se quiere que una forma determinada de hacer política llegue a Moncloa, porque ya estábamos 10 meses allí y fue fruto de una moción de censura que fue absolutamente necesaria, porque estábamos en este país sumidos en una situación de catarsis fruto de una sentencia que decía que un partido, el Partido Popular, era un partido corrupto, lo decía de forma directa, por lo tanto había que hacer un salto, digamos, cualitativo en el sentido de cambiar eso en la política, cambiar ese gobierno, pero después esos 10 meses sirvieron también para que los ciudadanos valoraran cuál era la política del Partido Socialista en esos 10 meses donde se apostó por el feminismo, por el medio ambiente, con el nuevo Ministerio de Transición Ecológica, se apostó por un crecimiento económico, no un recorte, y si ahora los ciudadanos han dicho que el partido mayoritario es el Partido Socialista, yo creo que los otros partidos deben de entender y deben favorecer. Yo entiendo que reivindiquen, que pidan, pero que no bloqueen, porque no es lo que quieren los ciudadanos. Si fuéramos unas elecciones, esto lo tendrían muy claro los ciudadanos. Quien está provocando este bloqueo es en este caso Podemos u otras formaciones políticas que pueden también incluso abstenerse, si el discurso se compadece con lo que hacen, con lo que dicen. Por lo tanto, ahora yo esta mañana escuchaba las noticias donde decían que desde hace mucho tiempo, desde el año 80 y tantos, los políticos y la política no eran un problema de los más importantes en el ranking de problemas para los ciudadanos. Sigue siendo el paro el primero, pero ahora es el segundo. ¿Y por qué? Pues fruto de que no se es capaz de entenderse. Pero es que cuando uno no quiere, dos no se entienden. Pero el Partido Socialista sí quiere entenderse. Lo que no puede es plegarse a unas exigencias desproporcionadas con unas condiciones que nadie entiende. Por lo tanto, yo creo que en el mes de septiembre será el momento de la racionalidad para que vean que los que sí quieren entenderse, afortunadamente, tendrán que entender que necesitamos una estabilidad, en este caso en Moncloa y por lo tanto en este país. Y yo espero que al final esa racionalidad que lo está pidiendo la ciudadanía. Fíjese que si no fuera así, condenarían a todos, pero no. El líder más valorado ahora mismo es Pedro Sánchez por las encuestas. Ahora mismo el crecimiento en el CIS, en la intención de voto, un 41%, 2 puntos más el Partido Socialista. El Partido Popular baja un 13%, baja también, se estabiliza Ciudadanos y baja también Partido Podemos. Por tanto, ¿cuál es el mensaje? Se le está diciendo a que se respete lo que se votó, que no se obtuvo una mayoría absoluta, pero una mayoría suficiente que refrenda una confianza que al final tienen que asumir los partidos que en este caso están en la oposición. Al margen de lo que digan las encuestas, ¿no cree que esta situación podría beneficiar de alguna manera en caso de elecciones a los partidos de la derecha, a Partido Popular y Ciudadanos? Bien, pero fíjese que ya está aprobada esa fórmula, está aprobada en Andalucía. La gente no fue a votar o fue a votar menos, pensando que eso nunca se podía producir. Y hoy la extrema derecha, porque hay que llamar las cosas por su nombre, está gobernando en Andalucía de alguna manera, porque está condicionando el gobierno del Partido Popular y de Ciudadanos. Eso no se quiere, porque quien vaticinaba un crecimiento desorbitado en las últimas elecciones generales tampoco fue así por parte de la extrema derecha. Fue importante, pero no desorbitado. Y cada vez la gente no quiere. Yo estoy entendido que los extremos cada vez no se quieren tanto. Al contrario, se busca la estabilidad y se busca la forma de hacer una política cercana a los ciudadanos y no pensando en los extremos de un sitio o de otro. Yo creo que eso no se produciría. Y además las encuestas últimamente se van pareciendo a lo que se encuesta con lo que luego se produce en las urnas. Por lo tanto, yo creo que incluso yo recuerdo el primer día del debate del presidente del gobierno, cuando se dirigía el presidente, obvió nombrar
a todo el espectro parlamentario, por lo tanto a la extrema derecha, pero sí les dijo un mensaje muy claro al resto de grupos políticos. ¿Escuchan ustedes? Está hablando aquí, en este hemiciclo, la extrema derecha. ¿Lo escuchan? Es un mensaje muy claro, porque es muy peligroso que eso pueda llegar a ser así. Y por tanto yo creo que los ciudadanos en este país tienen muy claro que las demagogias de extrema izquierda o extrema derecha al final tienen un recorrido, pero luego la gente se centra en decidir cuál es su voto. En este caso lo está siendo el Partido Socialista, porque está viendo que es un partido moderado, de izquierdas, pero también socialdemócrata, que apuesta por unas políticas de cercanía con todos los sectores implicados en la sociedad. Volviendo al territorio castellano-manchego, las Cortes de Castilla-La Mancha aprobaban hace unos días, hace una semana eliminar la limitación de los mandatos del presidente y recuperar el sueldo de diputados. ¿Cómo valora estas medidas, que además todos los medios coincidían en destacar que se aprobaron en solo 5 minutos? Las cosas que solo se aprueban en 5 minutos es porque todo el mundo está de acuerdo. Porque si no, se está a 5 horas y no se llega a acuerdo. Es que esto era una cuestión también de imagen contraria del año 2011. Llegó Cospedal y dijo, se eliminan los sueldos de los políticos. Pero es que no era verdad. Porque los políticos cobraban por ir. Y se les pagaba de otra manera. Y se les pagaba en origen en los ayuntamientos, en las diputaciones, y se les pagaba por ir. Si se les paga con el mismo dinero de una forma distinta, será porque no hay un gasto desmesurado, sino que a los políticos que están yendo a trabajar, pues se le pone un sueldo que precisamente no es un sueldo alto, y es una forma distinta de retribuirles lo que ya estaban cobrando. Yo creo que es menos hipócrita o menos cínico hacerlo en la realidad y no tener que utilizar las asistencias a comisiones, las asistencias a pleno, los nombramientos, para eludir una realidad que siempre ha existido y que existe, por cierto, en todos los parlamentos del mundo. Por tanto, eso ha sido una normalidad. Y el Partido Popular, vamos, que la ha apoyado, es que ha participado en su confección, porque era una cuestión absolutamente normal. Respecto a la limitación de mandatos, es verdad que al final es una ley que puede incluso contravenir otras de rango superior, porque se puede limitar. Bueno, es una cuestión. Hay sitios donde están limitados y otros sitios donde no están limitados. Pero aquí, fíjese que no ha generado ninguna polémica, porque el decir que no hay una limitación de mandatos en la presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha, automáticamente puede haber provocado una gran polémica, y no ha provocado ninguna polémica, porque es perfectamente racional. Casi nadie tiene una limitación en los mandatos, porque pasan, porque este no es un nombramiento a dedo, este es un nombramiento que deciden los ciudadanos. Si los ciudadanos deciden votar a una persona, puede estar muchos mandatos, y si deciden no votarla, no está ninguna. Por tanto, esa limitación no existe, porque son los ciudadanos libremente los que deciden. Aquellos que se presentan pasan por la voluntad soberana y democrática de los ciudadanos. Por tanto, no había polémica, porque es una cuestión lógica, incluso que pueda contravenir una legislación de rango superior. Pues ya para ir finalizando, ¿qué es lo que espera de esta legislatura que tenemos por delante? Una cosa es lo que espero y otra cosa es lo que intuyo. Intuyo que va a ser una época de mucho trabajo, y espero que dé frutos, y estoy convencido que va a ser así. Pues con eso nos quedamos, delegado. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este miércoles de julio en el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, y ya le emplazamos a visitas y próximas entrevistas también. Muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros en un encuentro digital del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.